Mira, robó la pelota Lucas Romero. Va Romero, sigue Romero, le pega Romero abajo. Rick se lleva de nuevo la pelota. Y antes del previo, del pausado juego. No hay fuera de lugar, se va el Toro Fernández. Aquí va el Toro Fernández, llega hasta el fondo, la cruza. El balón que le queda suelto en el área, se metió, balón adentro. ¡Gol! Hay 3 cupos directos el próximo año. No vale el gol, fuera de lugar. Así que quedó en el marcador 2-0 en menos de 15 minutos. La reacción de Ezequiel Aladad la dejó atrás. En el partido, aquí va con la pelota, Campos la mete en el medio, el tiro al arco, de Paradera se metió. ¡Balón adentro, golazo! Sí, bueno, o sea, como bien mencionas, creo que hay que aprender a sufrir. Hay que aprender a que también el rival juega y pues, también tiene virtudes y nos logró meter atrás, pero el equipo se comportó a la altura y lo importante es que guardamos. No sé si tanto influye en este equipo, bueno, en lo particular no nos gusta poner pretextos y lo importante es que ganamos y lo hicimos de gran manera. Entonces con eso sí, la verdad creo que lo hablamos. Es la primera victoria. Partido, la intención era esa, ganar nuestro primer partido, como bien mencionas, en Leagues Cup, y gracias a Dios nos vamos muy contentos con el resultado y a pensar en el siguiente partido. Me gustaría tomar 2 minutos para ya la última. Felicitar a la empresa Cruz Azul, ¿no?, por el 6º aniversario de la refundación, al ingeniero Velázquez, a los socios, a los trabajadores. Muchas felicidades a todos de parte de toda la parte deportiva y de los jugadores. Con respecto a la pregunta, obviamente yo mencioné en la conferencia anterior, ¿no?, y dentro del vestidor, que no iba a ser fácil el partido. Hay partidos muy complejos donde sí el rival te va haciendo cambiar algunas estructuras, sobre todo los cambios. Y hoy estamos muy contentos por el resultado. Fueron 3 puntos muy importantes para nosotros y sobre todo, históricamente, tenemos un triunfo en la liga, en el League Cup. Hay veces donde te toca perder, juegas muy bien, te toca ganar y no juegas tan bien. Para mí el resultado es muy importante. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero es parte del proceso. Estamos muy contentos hoy por el resultado y obviamente intentando que el equipo controle mejor las situaciones defensivas, ofensivas, y eso es parte también del trabajo que hay que hacer obviamente en estos días para afrontar la etapa 2. Acostumbrarte a ganar y a salir campeón, o sea, a lo que juegue tiene que buscar. Como si ganara torneos ganar cada y salir 6 campeón. meses. Voy a modificar la pregunta, Gaby. Como técnico, ¿cómo puedes llegar a motivar a tus jugadores de cara a ese torneo que realmente no le importa a muchísima gente? Que son 3 partidos para pasar a la, digamos, al cuarto de final, y después van a quedar los últimos partidos, que se va haciendo un poco más alternos los tiempos, ¿no?, de los partidos. Pero si ganás con fecha en el medio de la liga. En medio de la liga, por eso. Pero hay equipos que sí tienen plantel. Cruz Azul tiene plantel para poder jugar los 2 torneos. Entonces me parece que Cruz Azul se asegura este primer triunfo, que es como la eliminatoria del Mundial, claro, que tenés que ganar el primer partido, claro, que es importante, y después el próximo, con 2 resultados positivos, con 2 triunfos, ya prácticamente está. Después vas a necesitar un empate Tiene Chicago. O sea, yo entiendo que el torneo no es Necaxa, mucho, pero... Necaxa no. Es que son puros equipos de Estados Unidos. Tú, por ejemplo... Yo entiendo que todos, o sea, todos los nos que tenemos gusta un quedar programa, bien. da igual el que y tengas, todo el vas a ser mundo toraño profesional, le gusta quedar bien, no le gusta criticar nada, y no le gusta dejarse mal vendido de cara a cualquier tipo de torneo de competencia. Jugaron con los titulares también. Pero yo también hablo con total franqueza. Y la total franqueza es que yo prefiero ver partidos de Liga Mexicana, yo prefiero ver partidos de CONCACAF Champions Cup, a que a mí, después de 3 jornadas, me corten competición doméstica para jugar esto. Perdona, yo no estoy habituada a este tipo de barbarie. Pero este torneo te da 3 lugares para ir a la CONCACAF. Y todo esto es una es que este torneo maravilla, te da, pues Clau, este torneo te da 3 lugares pero para ir a la CONCACAF, liga, te da $300,000. A ver, decías, motivar cómo. Bueno, de entrada es su profesión. Punto número 1. Claro. La segunda son $300,000 por partido ganado, $150,000 a repartir en Pero los es que yo no te estoy futbolistas. hablando de 150. ¿Tú eso. sabes cómo le vendría al Querétaro o al Puebla o a cualquier equipo, al Atlante, que no tienen dinero
¿Cómo les vienen esos $300,000 ahorita? Cruz Azul también. Para venir No, y aunque tengas, te viene bien. Nunca estorba el dinero. A ver, Chaco, hay equipos que no tienen para contratar futbolistas. ¿Cómo? Hay equipos que no tienen para contratar refuerzos. Y sí. Al Atlante, ¿tú crees que no le vendría bien si gana 2 partidos, embolsarse $600,000? Yo estoy con vos. Yo hubiera preferido que jueguen con los equipos de expansión. ¿Te acordás que había la Copa MX? Sí. Con ellos, a ellos métanlo a jugar. Sí. En vez de dejarlo ahí de lado y en vez de ir a jugar a Estados Unidos, métanlo a jugar a ellos acá. Es que el mal del torneo me parece es ponerle la misma exigencia de un título de Liga y de un título de CONCACAF. Y creo que la exigencia no puede ser la misma. No. O sea, la Liga y la CONCACAF están muy por encima de este torneo. Entiendo lo que dice Gaby, lo que dices tú. Son profesionales y van a competir y van a buscar ganarlo. Pero si lo ganas, tampoco lo vas a presumir hasta delante de tu vitrina. Lo vas a poner en tercera opción si tienes títulos, ¿no? Cruz Azul hoy ha ganado la Liga, ha ganado la CONCACAF, el trofeo, que para mí no es un título, que es el trofeo de campeón de campeones. Muy bien. ¿no? Un trofeo que es muy distinto. Ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Pero bueno, de ahí a darle la misma obligatoriedad. Lo que pasa es que... Escúchame, la misma obligatoriedad que tiene el título de Liga y la CONCACAF a este torneo. No, es que perdón, está comparando, pero no, no la tiene. Perdón, pero para jugar la CONCACAF vamos separando el tema del título. Para poder jugar con CONCACAF, algunos equipos como Monterrey tienen que ganar, por lo menos estar entre los 3 primeros. Si no, no va la CONCACAF. Ahora, ese torneo sí te puede quitar mucho y dar poco. Pero si lo vas a jugar, tienes que jugarlo con todo para que no haya críticas. Porque si el América hubiera perdido hoy, el Cruz Azul, estaríamos... Pero si Cruz Azul no lo gana, ¿va a ser menos campeón? Para nada. No. Si Chivas no lo gana, ¿va a ser menos favorito? No, pero escúchame. Si América lo gana, va a suplir esa parte de la falta de... Pero va a ganar un torneo. Va a ganar un torneo y va a ganar fuerza anímicamente que te va a dar con todo para la Liga. Hay que darle peso a lo... Por eso no es para echar cohetes, pero si no lo ganas te van a... Vale, pero de verdad te pregunto, Toraño, y esto te lo digo de verdad, dejando la ironía de la cual me encanta utilizarla, dejando la ironía de lado. Sí. Si gana el América la League Cup, ¿van a celebrarlo al Ángel? Lo que voy a celebrar es que tú no vas a poder decir nada, pero si no lo gana vas a decir... No va a celebrarlo al Ángel. Mira, si lo gana el América no vas a poder decir mucho más que menospreciar el torneo. Pero si lo pierde, vas a decir que son... No, sí, vas a decir que son animales domésticos. No, te estoy Eso es lo que siempre dices en América. Vas a decir animalitos domésticos, pío. No, Rubén, ¿van a celebrarlo al Ángel? No. Digo, ¿quién va a celebrar al Ángel? Digo, la afición puede celebrar lo que quiera y lo que guste, pero para mí no tiene el mismo peso el trofeo. No, ni la Champions tiene lo mismo que la Europa League, hermano. Pero si juegas la Europa League o juegas la Championship, espérame, no estoy comparando los torneos. Torneo, la Sudamericana. No tiene el... ¿Puedo terminar? La Sudamericana no tiene el mismo valor de la Libertadores. Pero es un gran si la ganas si la ganas será muy bueno el que tengas que jugar. Muchos, los equipos que compiten River si no juega, o Boca si no juega la Libertadores, tendrá que ganar la Sudamericana. Los señores ganaron todo con el Pachuca. Pero esos son los torneos, no jugamos la Libertadores. Claro, estamos aquí en la CONCACAF. Esto es lo que nos toca. Nosotros no jugamos la Libertadores. Caramba, pues claro que vale más la Libertadores y la Champions. La Sudamericana es un gran torneo. Ya lo sé, pero no la jugamos. No, bueno, eso es otra cosa. Entonces el que juegues gana. Pero no compares League Cup con Sudamericana ni con Europa League. No estoy comparando los torneos, les estoy poniendo en jerarquía, es más la Libertadores que la Sudamericana. Si Boca no clasifica a la Libertadores, está obligado a ganar la Sudamericana y dirá, bueno, gané la Sudamericana, que es el torneo que juego. Lo mismo pasa con la Champions. La Europa League, si no la pudiera jugar el Atlético de Madrid, tendría que ganar la Europa League. Ángel, ¿tú crees que el objetivo con el que nace este torneo es realmente crecer deportivamente en algo? Pues veo que les cuesta mucho trabajo a varios. ¿Tú crees que a los del MLS están contentos por enfrentar a los equipos mexicanos en nosotros aquí? No, pero veo que el pueblo ¿Cuándo en realidad la federación ha pensado en hacer torneos para crecer? Nunca. No. Nunca. Es más, te fuiste a la Libertadores y a la Sudamericana por el tema económico, y este es un torneo económico. Sí, tal cual. Ayer, por ejemplo, no te fuiste porque no perteneces a esa ayer, por ejemplo, hablando un poquito del torneo y el formato del torneo, y esto es serio, ¿no? Pero la realidad es, yo hablaba con una persona en Europa y me decía, no empataron, ¿y por qué fue una penales? Eso también. Claro. Eso también. No, porque el formato del torneo es de esa manera, le regala un punto más. La verdad,
Es un formato que no existe en el mundo. Reglamentariamente no existe. Como la liguilla casi en ninguna parte del mundo igual, Chaco. No, como las pausas de hidratación. En 2 países y las pausas de hidratación. Vas a discutir todo y te doy la razón, entonces. Pero así es el torneo casi. ¿Dónde viste que empatás y Pero pateás no porque así sea, quiere decir que sea en ningún lado, a mí el torneo no me gusta. Lo único que digo es que yo estoy seguro que si tú estuvieras en Cruz Azul, tú en Pachuca, tú en Necaxa, van a ganar. Obvio. Bueno, claro. Pero eso es muy diferente a darle la importancia o calificarlo de torneo. obligatorio, de fracaso si no lo ganas. Sí, evidentemente, espérame, como profesional, pues tienes que competir por todo y aquí tienes a 4 ejemplos de ello. Jugarlo, como nosotros, vas a una cobertura y lo haces tampoco me hago mala pero sangre. no quiere decir que si ayer vi a Messi que acaba de jugar la final del Mundial haciendo 2 goles y jugando un torneo pitero donde el señor salió a la cancha a dar todo. Pero es muy distinto. Hay que aplaudirle, claro que sí, porque eso sí hay que aplaudir. Eso es un valor intrínseco. Pero darle el peso específico de un torneo fundamental. No es fundamental. Pues entonces, claro. ¿Tú crees que para lo que ha conseguido Messi es importante este torneo? No. ¿Qué hace el señor? Se presenta, venía de vacaciones. Estoy preocupada. No, pero déjame dejar, por favor, decirle a Messi que venga a jugar a Puebla. No viene. No viene. No viene. ¿Qué querés que te diga? Estoy preocupada porque no sé, yo valoro muchísimo a Toraño, lo admiro, pero yo creo que todo esto es para maquillar la posibilidad de si el América sale campeón de este título. Y yo, por último, para zanjar el tema, querido Angelito, te voy a preguntar, ¿en qué año se creó la Leagues Cup? Esta es su cuarta edición. 23, creo. Este es el 5º año, si no me recuerdo. No, 19, 23. Se jugaron dos, luego se paró y esa es la cuarta edición Lo de que este pasa es nuevo que formato. no era la Leagues Cup. Se Antes creó, era otro formato antes era la diferente. Superliga. Cruz Azul fue campeón. También se jugaba, era la Superliga. Sinónimo. ¿Cuántos años tiene este torneo? Con 4. este formato. Ese es el cuarto. ¿Le Cinco estás o cuatro. dando tanta 4. importancia a un torneo que lleva 4 años No y le lo doy comparas con Sudamericana no le doy y con importancia. Europa League? Hombre, por No le doy la favor, importancia, pero Toraño. nosotros... En pantalla para todos ustedes tenéis ahí el comunicado oficial de la Federación Mexicana de Fútbol respaldando la continuidad de Infantino. No reconocerá ni aprobará la Federación Mexicana de Fútbol ningún proceso que se convoque al margen de la institucionalidad y se acoge al llamado que emitió el presidente Infantino para que colectivamente se continuase desarrollando el fútbol en beneficio de los 211 miembros. La Federación Mexicana respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional. Rubén, ¿qué opinas? No, es de dar risa y de generar risa, ¿no? A ver, desde el comunicado pasado, ¿no? Cuando comenzaron a analizar, no sé qué les deba Infantino, pero me parece que es ridículo esta parte, porque hoy me parece que simplemente es quedar bien, pero no solamente la Federación Mexicana de Fútbol, a mí me sorprende que muchas federaciones de este lado del continente aplauden y ven a Infantino como un ídolo, como alguien que los marca y que ha querido modificar el fútbol. Me parece que lo que buscaba era intereses económicos, no deportivos. Entonces, la postura de la Federación me parece muy tibia, muy queda bien, muy pero muy de queda bien y muy de tapete de Infantino. Es esto, la Federación Mexicana de Fútbol tiene intereses, entre ellos el Mundial de Clubes. Entre ellos el Mundial de Clubes que se pueda jugar aquí. Es el del 2030, ¿no? Sí. El de 2029, ¿no? No sé si es 29 o 30. O 30. Ese es uno de los intereses importantes que tiene México. Y aparte, bueno, pues Infantino estuvo en México hace poco por el Mundial, también el Mundial Femenil. En fin, México lo que quiere es que este hombre avale la posibilidad de que se hagan competencias. Pero bueno, pero por eso, a ver. 2029 seguramente se lo lleve Marruecos por el conflicto que hay también entre albergar la final del próximo Mundial de Fútbol entre España y Marruecos. Es que lo que yo no entiendo es que este hombre le dé la palabra a todo el mundo y este hombre quiera quedar bien con todo el mundo. Pero ¿por qué estamos en desacuerdo que la Federación Mexicana haya... Yo no entiendo nada. ¿Por qué vamos a estar en desacuerdo que la Federación apoye a Infantino?
Esto es como la política, o sea, Es política. quien está en el poder, pues nos sumamos para apoyar porque estamos inmiscuidos en ese tema. Pero ¿te parece que hoy hay motivo para apoyar a Infantino? Pero lo que pasa es que Infantino, pues, el Mundial... Yo te digo que hoy en la federación... Pero la relación de Infantino con la federación... Es que toda CONCACAF estaba en contra. Claro, de Infantino. México la CONCACAF, que yo pero sepa, México... la Federación Mexicana de Fútbol pertenece a CONCACAF. Está bien, pero después cada uno es individual. La única que está en contra de todos los miembros de CONCACAF. Entonces, ¿qué sucede? Que si la Federación Mexicana de Fútbol le está diciendo al mundo apoyamos a FIFA y apoyamos a Infantino porque estamos de acuerdo en la decisión de los 211 miembros, te estás contradiciendo cuando tú no estás de acuerdo con los miembros de tu CONCACAF. Pero que no fueron los 211, a lo mejor hay pero 105 y 100. Es que también acuérdate que Europa y algunas federaciones también llamaron para una reunión extraordinaria para ver y analizar la continuidad de Infantino. Bueno, y si por eso el respaldo. Ahora escúchame, yo te aseguro que hoy en Federación Mexicana de Fútbol, de los 16 lugares, bueno, hoy 17 lugares que hay de los dueños del fútbol mexicano, la mitad o más de la mitad está en contra de este comunicado. Este comunicado responde y obedece a intereses específicos y personales y no de federativos ni de dueños del fútbol. Yo pregunto, ¿y cómo se hace, no? Por ejemplo, ¿quién es el que manda a dar el comunicado? Porque Miquel, sí. Pero Miquel solo él recibe. Toma la decisión de ir y yo voy a dar el teléfono rojo le suena. Claro. Consulta con la gente que es más importante. Con todos los dueños. Con los dueños. No, a ver, ¿cuál consultan, Ángel? Le ordenan. Por eso no consultan. No, le consulta a los No, dueños. ¿qué le y va a los dueños, consultar? vaya. Ángel, por ¿qué favor. tengo que contestar y el dueño? No ofendas nuestra inteligencia, hermano. Pero es que lo estoy diciendo al revés. Él voltea y dice, señores, ¿qué tengo que hacer? Ejecuta Consulta, esto. ¿qué hago? Pues ¿apoyas o no apoyas? Pero repito, entonces están en continua contradicción. Claro. A ver si queda claro. Le están diciendo al mundo, estamos con Infantino y con FIFA para estar todos unidos pero las 211 miembros. Pero escúchame. Entonces, si tú le estás diciendo a FIFA, estamos contigo por los 211 miembros, pero tú no estás de acuerdo con CONCACAF y eres el único miembro que no esté de acuerdo con el resto de miembros de tu confederación, y no están te buscando estás contradiciendo. Es que México también con la MLS, o sea, la relación que tiene con Estados Unidos, Estados Unidos fue más con drástica Infantino, en este tema. La MLS fue más dura y más drástica. Increíblemente, pero la MLS, bueno, US Soccer fue mucho más drástica en su comunicado ante Infantino y Canadá que México. Es increíble. Pero apoya a Infantino. No lo sé, ¿eh? Es que puedes hacer como comen. El negocio es un familiar del mero pero puedes hacer como comen por callarte la boca. Mira, lo que va a pasar, y ahí ya estás dejando claro que estás con Infantino. La única que puede alterar que todo esto tome curso es Europa. Todavía más malos. Ya no estoy seguro. Son todavía más malos. Cada que hay un error arbitral es mexicano. No, pero esto es penal aquí y en cualquier lado. Clarísimo. O sea, afectaron a Filadelfia. No sé si lo iban a hacer o no. Los equipos mexicanos, los Filadelfia que reciben en casa, llevan una ventaja muy importante porque solo califican 4 de cada liga. Sí. O sea, no es que esto sume contra los de la MLS, sumas contra los de la Liga MX. Exactamente. Pues ganando uno de visitante o ganando el tuyo en casa, por como se está dando la competencia, que muchas goleadas los que van de visitante... Podrías ganar tus 3 partidos y quedar fuera. El caso de la MLS. En esta edición. En la Liga MX, si ganas 2, prácticamente sí, con 2 estás adentrísimo. Adentrísimo. En caso de la MLS, aún ganando los 3, te puedes quedar fuera. Vamos a una pausa. ¿Qué dice la gente? Entiende. ¿Qué dice la gente? No entiendo. Uno de visitante o ganando el tuyo en casa, por como se está dando la competencia, que muchas goleadas los que van de visitante... Podrías ganar tus 3 partidos y quedar fuera. El caso de la MLS. En esta edición. En la Liga MX, si ganas 2, prácticamente sí, con 2 estás adentrísimo. Adentrísimo. En caso de la MLS, aún ganando los 3, te puedes quedar fuera. Cruz Azul ganó, pero la victoria contra Philadelphia Union terminó destapando problemas que nadie puede ignorar. Porque la máquina consiguió los 3 puntos en su debut de la Leagues Cup, sí, pero el partido dejó muchísimo para discutir. Joel Wiki celebró el triunfo, aunque también reconoció que el equipo todavía tiene mucho que corregir.
Y mientras el entrenador ya prepara el duelo contra New York City FC, la afición comenzó a señalar directamente a un jugador que podría perder su lugar en el 11 titular. Pero eso no es todo, porque en el mercado de fichajes acaba de aparecer una señal que puede ilusionar a todos los cementeros. Juan Brunetta habló sobre su futuro y sus palabras fueron interpretadas como una auténtica luz verde para Cruz Azul. ¿Se abrirá finalmente la puerta para que llegue a la máquina? Y mientras Brunetta se acerca en el radar, otro objetivo prácticamente se despide después de pasar por cirugía. Entonces, ¿Cruz Azul debe confiar en lo que tiene o todavía necesita ir al mercado? ¿Y qué hará Wiki con Toro Fernández después de las fuertes críticas de la afición? Aquí hay victorias, dudas, mercado, polémica y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la máquina. Así que quédate, porque vamos a poner todo sobre la mesa. Y si quieres vivir las noticias de Cruz Azul con pasión, análisis y la voz de la afición, suscríbete al canal. Porque después de esta victoria, apenas comienza el verdadero debate. Cruz Azul ganó ante Philadelphia Union, ¿pero realmente convenció a la afición? Porque sí, la máquina comenzó la Leagues Cup con una victoria por 1-0 y consiguió 3 puntos importantísimos, pero el resultado también dejó varias dudas. Y lo más interesante es que Joel Wiki fue el primero en reconocerlo. Cruz Azul ganó, pero todavía tiene mucho que mejorar. Y hay que decirlo claro, la victoria se celebra. Después de la derrota ante Atlante, Cruz Azul necesitaba reaccionar, recuperar confianza y comenzar este torneo con el pie derecho. Y eso sucedió. La máquina salió con personalidad, tomó la iniciativa y encontró el gol rápidamente. José Paradela apareció para darle la ventaja al equipo y durante buena parte del primer tiempo parecía que el segundo estaba al caer. Incluso hubo otra anotación que terminó anulada por fuera de juego. En ese momento, muchos seguramente pensaron, ahora sí, Cruz Azul va por la goleada. Pero Filadelfia reaccionó. El partido comenzó a cambiar y la máquina perdió parte del control que había mostrado. En el segundo tiempo, el conjunto estadounidense empezó a encontrar espacios, mientras Cruz Azul se fue retrasando demasiado. Y ahí llegó esa sensación que ningún aficionado quiere vivir. Estar ganando, pero mirando el reloj esperando que termine el partido. Y vaya sufrimiento. Filadelfia tuvo oportunidades peligrosas y Cruz Azul tuvo que defender con mucha tensión para conservar ese 1-0. Al final, los 3 puntos fueron para la máquina, pero el funcionamiento dejó claro que todavía existen aspectos importantes por corregir. Y justamente eso fue lo que explicó Wiki después del encuentro. El entrenador celebró la victoria, pero reconoció que el equipo necesita mejorar tanto en defensa como en ataque. Y sinceramente, me parece una buena señal. Porque sería mucho más preocupante que el técnico saliera diciendo que todo fue perfecto. No. Wiki vio lo mismo que vimos nosotros. Cruz Azul tuvo buenos momentos, pero también perdió el control. Y un equipo que quiere competir por títulos necesita aprender a manejar los diferentes momentos de un partido. No puedes depender siempre de marcar primero y después resistir durante 20 o 30 minutos. Hoy funcionó, pero no siempre va a funcionar. Contra un rival más contundente, un error puede terminar en empate o derrota. Por eso Cruz Azul tiene que aprender a cerrar los partidos. Y cerrar un partido no significa necesariamente meterse atrás. Muchas veces, la mejor manera de defender una ventaja es seguir teniendo la pelota, atacar y obligar al rival a preocuparse por su propia portería. Cuando Cruz Azul tiene la pelota, Filadelfia no puede atacar. Cuando recupera rápido, puede generar transiciones. Pero cuando pierde el control y comienza a defender demasiado cerca de su área, todo se complica. Ese equilibrio es precisamente lo que Wiki debe encontrar. Ahora tampoco vamos a exagerar. Cruz Azul no hizo un desastre. La máquina consiguió la victoria, mantuvo la portería en 0, respondió después de perder contra Atlante y comenzó la Leagues Cup sumando 3 puntos. Eso tiene muchísimo valor. Pero la exigencia debe mantenerse. Porque el próximo rival será New York City FC y el propio Wiki ya explicó que su cuerpo técnico está estudiando especialmente el trabajo de los laterales del equipo estadounidense. Y ahí puede estar una de las claves. Si New York City adelanta a sus laterales, Cruz Azul tendrá que aprovechar los espacios que aparezcan detrás. Para eso necesitará velocidad, precisión y mejores movimientos ofensivos. Porque otro problema mostrado contra Filadelfia fue que la posesión no siempre terminó convirtiéndose en peligro. Cruz Azul tuvo la pelota, pero necesita generar más ocasiones claras. Necesita que sus delanteros tengan mayor presencia. Necesita marcar el segundo cuando tenga la oportunidad. Porque ganar 1-0 es fantástico cuando termine el partido, pero durante los últimos minutos puede convertirse en una auténtica película de terror para la afición. Ahora viene la prueba importante. El domingo, 9 de agosto,
Cruz Azul enfrentará al New York City FC y ahí podremos comprobar si las palabras de Wiki se convierten en hechos. ¿Será una máquina más dominante? ¿Podrá controlar mejor el partido después de ponerse adelante? ¿Tendrá mayor contundencia? Porque la victoria contra Filadelfia fue un buen comienzo, pero todavía no es suficiente para saber hasta dónde puede llegar este equipo. Cruz Azul ganó. Eso nadie se lo puede quitar. Ahora tiene que demostrar que puede ganar jugando cada vez mejor. Y mientras Wiki trabaja para corregir estos problemas, en la Noria hay otro tema que está comenzando a encender el mercado. Porque Juan Brunetta acaba de hablar sobre su futuro, y sus palabras pueden haber abierto una puerta que Cruz Azul lleva semanas intentando encontrar. ¿Será que finalmente el argentino está dispuesto a escuchar una propuesta de la máquina? ¿Y si Juan Brunetta acaba de darle a Cruz Azul exactamente la señal que estaba esperando? Porque después de varias semanas de rumores, el nombre del argentino sigue apareciendo entre los objetivos de la máquina para esta apertura 2026, y ahora sus propias palabras volvieron a encender la conversación. Pero cuidado, cementeros, que Brunetta esté dispuesto a escuchar una propuesta no significa que su fichaje esté hecho. Hay obstáculos importantes que Cruz Azul todavía necesita resolver. El argentino habló sobre su futuro y dejó una frase que inmediatamente llamó la atención. Brunetta explicó que está feliz y cómodo en su actual club, pero también dejó claro que, si la institución decide que debe salir y le comunica una posible transferencia, él estaría disponible. Y ahí está la clave. No dijo que quiere irse. No dijo que está negociando con Cruz Azul. Pero tampoco cerró la puerta. Y cuando un jugador que lleva semanas relacionado con la máquina dice públicamente que estaría disponible si aparece una propuesta, la afición tiene todo el derecho de comenzar a ilusionarse. Ahora bien, hay que poner los pies en la tierra. Cruz Azul tiene dos situaciones que necesita resolver antes de poder avanzar seriamente por Brunetta. La primera está relacionada con Eric Lira y una posible salida que podría generar recursos importantes para el club. La segunda es todavía más complicada. La máquina necesita liberar una plaza de jugador extranjero. Y precisamente esa plaza sería una de las claves para que Brunetta pueda llegar. Entonces, aquí tenemos un auténtico rompecabezas. Cruz Azul quiere al jugador. El jugador no descarta una salida. Pero todavía faltan movimientos dentro del plantel. Y eso significa que la operación no depende únicamente de la voluntad de Brunetta. Desde el punto de vista futbolístico, es fácil entender por qué Cruz Azul estaría interesado. Brunetta es un futbolista que puede aportar creatividad, movilidad y capacidad para jugar entre líneas. Es ese tipo de jugador que puede recibir cerca del área, girar rápidamente y encontrar una pelota que rompe una defensa completamente cerrada. Y Cruz Azul necesita precisamente eso. Porque una cosa es tener posesión y otra es saber qué hacer con ella. Contra Filadelfia vimos a la máquina controlar muchos momentos del partido, pero también vimos dificultades para transformar ese dominio en ocasiones realmente claras. Un jugador con las características de Brunetta podría ayudar a cambiar esa dinámica. Imaginen un mediapunta capaz de recibir entre el mediocampo y la defensa rival, atraer dos jugadores y soltar la pelota en el momento exacto. Eso genera espacios. Y cuando aparecen espacios, los delanteros pueden beneficiarse. Pero aquí viene el debate. ¿Brunetta debe ser una prioridad absoluta para Cruz Azul? Porque la afición también está preocupada por otras posiciones. La lateral derecha sigue siendo un tema después de la salida de Jorge Sánchez y de las dificultades que aparecieron con otros candidatos. Además, el club necesita resolver la situación de las plazas de extranjeros. Entonces, gastar una cantidad importante por Brunetta solamente tendría sentido si Wiki tiene perfectamente claro cómo utilizarlo. Porque fichar por fichar no sirve. Cruz Azul necesita construir un equipo, no coleccionar nombres. Y esa diferencia es enorme. Si Brunetta llega, el cuerpo técnico tendría que encontrarle un lugar claro dentro del sistema. Tendría que decidir quién juega detrás del delantero, cómo se distribuyen los mediocampistas y quién se encarga del equilibrio cuando el argentino avance. Porque Brunetta puede darte muchísimo con la pelota, pero el fútbol también se juega cuando no la tienes. Y ahí estará una de las decisiones importantes de Wiki. Ahora, tampoco podemos negar el atractivo de la operación. Un jugador de su perfil puede cambiar la cara ofensiva de un equipo. Puede transformar una posesión lenta en una jugada peligrosa. Puede darle otra dimensión al último pase. Y puede convertirse en uno de esos futbolistas que la afición busca cuando el partido está cerrado. Eso es precisamente lo que Cruz Azul necesita en determinados encuentros. Un jugador capaz de inventar algo. Pero todavía falta lo más difícil, que las condiciones económicas y deportivas permitan la operación. La posible salida de Eric Lira puede convertirse en una pieza fundamental del rompecabezas. Si la máquina consigue una venta importante y además libera espacio para un extranjero, entonces el escenario cambia completamente.
De repente, Brunetta dejaría de ser solamente un rumor interesante y podría convertirse en una negociación mucho más seria. Pero mientras eso no ocurra, hay que mantener la calma. Porque en el mercado de fichajes una frase puede generar titulares, pero una transferencia necesita contratos, dinero, acuerdos y decisiones. Y Cruz Azul no puede equivocarse. La afición quiere refuerzos, sí, pero quiere refuerzos que realmente eleven el nivel del equipo. No jugadores contratados solamente para presumir un nombre. Por eso Brunetta sería una apuesta interesante, pero la directiva tiene que analizarla con cabeza fría. Porque si todo encaja, podríamos estar hablando de una incorporación capaz de darle creatividad y desequilibrio a la máquina. Pero si para conseguirlo Cruz Azul termina dejando otras posiciones importantes sin solución, entonces el debate será inevitable. Y mientras todos están mirando a Brunetta, hay otra noticia que cambia completamente el panorama del mercado cementero. Porque uno de los jugadores que parecía ser una opción muy seria para solucionar la lateral derecha acaba de sufrir una lesión que prácticamente destruye cualquier posibilidad de verlo vestido de azul. Julián Araujo pasó por cirugía y Cruz Azul tendrá que decidir si busca otra alternativa, o si realmente confía en lo que ya tiene dentro del plantel. Y ahí, Cementeros, comienza otro problema que puede darle muchísimo de qué hablar a la afición. ¿Cruz Azul acaba de perder una oportunidad importante en el mercado de fichajes? Porque cuando parecía que Julián Araujo podía convertirse en una solución para una de las posiciones más necesitadas de la máquina, una lesión cambió completamente el panorama. El lateral mexicano, que estaba en la mira del conjunto cementero para reforzar la banda derecha, tuvo que pasar por cirugía y ahora su llegada a Cruz Azul prácticamente quedó descartada. Y aquí empieza un nuevo debate dentro de la afición. Porque todos saben que la lateral derecha es una zona que necesitaba atención. Después de la salida de Jorge Sánchez, Cruz Azul tenía una necesidad clara: encontrar un jugador capaz de darle seguridad defensiva, velocidad y también presencia ofensiva por esa banda. Y uno de los nombres que más fuerza había tomado era precisamente Julián Araujo. El futbolista mexicano parecía encajar en el perfil que buscaba la máquina. Un jugador con experiencia internacional, capacidad física y características ideales para competir en una posición donde se necesita muchísimo desgaste durante los 90 minutos. Pero el fútbol tiene estas cosas. Puedes tener un objetivo claro, una negociación en mente y de repente aparece un factor que cambia todo. En este caso fue una lesión. Durante la pretemporada del Bournemouth, Araujo sufrió un problema en el muslo izquierdo que inicialmente parecía una situación complicada, pero que terminó siendo más seria del esperado. Después de los estudios médicos, los especialistas determinaron que necesitaba una intervención quirúrgica. El club inglés confirmó que la operación fue exitosa y que el jugador comenzaría su proceso de recuperación. Y desde aquí hay que separar dos cosas. Primero está la parte humana. Un futbolista lesionado siempre merece apoyo y respeto. Lo más importante es que Julián Araujo pueda recuperarse completamente y volver al campo en las mejores condiciones. Pero desde el lado de Cruz Azul, la realidad es diferente. La máquina perdió una de las opciones que tenía sobre la mesa. Y ahora vuelve una pregunta que la afición lleva tiempo haciendo. ¿Cruz Azul realmente está cubierto en esa posición? Porque una cosa es decir que existen alternativas dentro del plantel y otra muy diferente es competir toda una temporada con una zona que puede convertirse en un problema. Joel Wiki parece confiar en las soluciones internas. Uno de los nombres que aparece como posibilidad es Jeremy Márquez, un jugador que puede adaptarse a diferentes posiciones y que podría recibir una oportunidad importante. Y aquí aparece un debate interesante. Porque en el fútbol muchas veces una necesidad termina abriendo una puerta. Hay jugadores que llegan a una posición por emergencia y terminan convirtiéndose en piezas fundamentales. Pero también existe un riesgo. La lateral derecha no es una posición sencilla. No solamente se trata de correr por la banda. Necesita saber defender uno contra uno, cerrar espacios, entender cuándo atacar, cuándo guardar la posición y tener una resistencia física enorme. Un error ahí puede costar un gol. Y los rivales lo saben. Si un equipo detecta una debilidad en una banda, va a atacar esa zona una y otra vez. Por eso la decisión de Cruz Azul será muy importante. Porque si la directiva considera que no necesita traer a nadie, tiene que estar completamente segura de que las alternativas actuales pueden responder bajo presión. No solamente en un partido. No solamente en una emergencia. Sino durante una temporada completa. Y ahí es donde la afición tiene motivos para cuestionar. Porque Cruz Azul está construyendo un equipo que quiere competir por títulos. No solamente quiere participar. Y cuando tienes aspiraciones altas, cada posición importa. No puedes permitir que una zona quede débil esperando que todo salga bien. Ahora, también hay que entender el otro lado. El mercado no siempre ofrece soluciones perfectas.
A veces traer un jugador solamente por cubrir una posición puede ser peor que confiar en alguien del plantel. Porque si el refuerzo no mejora realmente lo que ya tienes, la inversión pierde sentido. Y ese es el equilibrio que debe encontrar la directiva. No contratar por desesperación, pero tampoco ignorar un problema evidente. Además del caso de Araujo, Cruz Azul ya había tenido otras opciones relacionadas con la posición. Jorge Sánchez terminó tomando otro camino y Francisco Nevares quedó fuera de las posibilidades después de que no se alcanzara un acuerdo económico. Entonces la lista de candidatos comenzó a reducirse. Y ahora Araujo también queda fuera. Eso aumenta todavía más la presión para encontrar una respuesta. Porque la pregunta ya no es solamente, ¿Cruz Azul quería a Julián Araujo? La pregunta ahora es, ¿qué hará Cruz Azul después de perder a Julián Araujo? Ahí está el verdadero desafío. La máquina tiene que demostrar que tiene un plan. Porque un equipo grande no puede depender de un solo nombre. Debe tener alternativas. Debe tener una planificación. Y debe saber reaccionar cuando una operación se cae. Ahora la decisión está en manos de Wiki y la directiva. Pueden apostar por los jugadores que ya están. Pueden buscar una nueva oportunidad en el mercado. O pueden esperar y evaluar cómo responde el equipo durante los primeros partidos. Pero una cosa es segura. La lateral derecha seguirá siendo un tema de conversación entre los aficionados cementeros. Porque cada centro recibido, cada duelo defensivo y cada espacio permitido será analizado con lupa. Y mientras Cruz Azul intenta resolver este problema, hay otro asunto que está generando todavía más ruido dentro de la afición. Porque después de la victoria contra Filadelfia, los seguidores de la máquina ya señalaron a un jugador en específico y están pidiendo cambios en el 11 titular. Y ese nombre es uno que genera mucho debate. Gabriel Toro Fernández. Cruz Azul ganó en la Leagues Cup, pero la afición ya encontró al jugador que quiere fuera del 11 titular. Porque aunque la máquina consiguió los 3 puntos contra Philadelphia Union, no todo fue celebración en las redes sociales. El resultado fue positivo, pero la actuación de algunos futbolistas dejó dudas, y un nombre comenzó a sonar con mucha fuerza entre los aficionados cementeros, Gabriel Toro Fernández. Y aquí comienza el verdadero debate. Porque en el fútbol mexicano sabemos perfectamente que ganar no siempre significa jugar bien, y jugar bien tampoco siempre garantiza ganar. Cruz Azul consiguió lo más importante, que era sumar en el inicio del torneo, pero la afición también analiza el rendimiento individual de cada jugador. Y en esta ocasión, las críticas fueron dirigidas principalmente hacia Toro Fernández. El delantero uruguayo fue titular contra Filadelfia, pero nuevamente dejó una sensación de poca influencia en el ataque. No solamente por no marcar gol, sino porque durante varios momentos del partido parecía desconectado de las jugadas ofensivas de la máquina. Y para un delantero de Cruz Azul, eso pesa muchísimo. Porque esta camiseta exige. El atacante puede ayudar presionando, puede correr, puede luchar contra los defensas rivales, pero al final hay una realidad: los delanteros viven de generar peligro y de convertir oportunidades. Y cuando eso no aparece, la paciencia de la afición comienza a agotarse. Además, el contexto tampoco ayuda. Toro ya venía bajo presión después del partido contra Atlante, donde falló un penal que pudo cambiar la historia del encuentro. Ese tipo de momentos quedan marcados, especialmente para un jugador ofensivo que necesita confianza. Después llegó la Leagues Cup, la oportunidad perfecta para responder. Pero nuevamente aparecieron las dudas. Contra Filadelfia, Cruz Azul tuvo momentos donde dominó el partido, tuvo la pelota y generó llegadas, pero Toro no logró convertirse en esa referencia ofensiva que la afición esperaba. Y ahí comenzó la molestia. En redes sociales, varios seguidores expresaron su descontento y pidieron que el delantero pierda la titularidad. Ahora, hay que analizar esto con equilibrio. Porque criticar el rendimiento de un jugador es parte del fútbol. La afición tiene derecho a exigir. Pero también hay que entender que un delantero no depende solamente de sí mismo. Si el equipo no genera suficientes oportunidades, si los mediocampistas no encuentran espacios o si los extremos no acompañan las jugadas, el atacante también termina afectado. Un 9 necesita recibir balones en condiciones favorables. Necesita que el equipo lo acerque al gol. Pero también necesita responder cuando tiene la oportunidad. Y ahí está la discusión con Toro. No se trata solamente de si marca o no marca. Se trata de cuánto participa, cuánto ayuda al equipo y qué sensación transmite cuando está en el campo. Porque Cruz Azul tiene una plantilla con competencia interna. Y cuando existe competencia, nadie puede sentirse seguro. Durante el partido contra Filadelfia, Wiki tomó una decisión importante: sacar a Toro Fernández e ingresar a Nico Ibáñez. Ese movimiento abrió todavía más el debate. Porque ahora la pregunta es clara: ¿debe Nico Ibáñez recibir la oportunidad como titular?
¿O Wiki seguirá apostando por la recuperación de confianza de Toro? Y esta es una de las decisiones más interesantes que tendrá el entrenador en los próximos partidos. Porque hay algo que todos sabemos en el fútbol. Un delantero puede pasar de ser cuestionado a convertirse en héroe en cuestión de minutos. Un gol cambia todo. La misma afición que hoy está molesta puede ser la primera en gritar su nombre si aparece en un partido importante. Pero para que eso ocurra, Toro tiene que dar señales. Tiene que demostrar más hambre. Tiene que ganar más duelos. Tiene que aparecer más cerca del área. Tiene que convertirse en una amenaza constante para los defensas rivales. Porque Cruz Azul no puede depender únicamente de que el mediocampo haga todo el trabajo ofensivo. La máquina necesita goles. Necesita jugadores que aparezcan en momentos importantes. Y los delanteros son los primeros que cargan con esa responsabilidad. Ahora bien, tampoco podemos olvidar algo importante. El problema ofensivo de Cruz Azul no depende exclusivamente de Toro Fernández. El equipo completo tiene que mejorar. Si Cruz Azul quiere competir por títulos, necesita generar más ocasiones claras y tener más contundencia. No basta con dominar la posesión. No basta con llegar cerca del área. Hay que terminar las jugadas. Porque en torneos cortos como la Leagues Cup, cada oportunidad puede ser definitiva. Un partido cerrado puede decidirse por un solo detalle. Y ahí los delanteros tienen que marcar diferencia. Por eso el próximo partido contra New York City FC será una prueba importante para Toro. Porque los partidos grandes son donde los jugadores importantes aparecen. Si recibe otra oportunidad, tendrá que aprovecharla. Tendrá que demostrar por qué Cruz Azul confió en él. Pero si vuelve a mostrar poca participación, la presión aumentará todavía más. Y ahí Wiki tendrá que tomar una decisión. Porque un entrenador puede apoyar a un jugador, pero también tiene que pensar en el beneficio del equipo. La máquina está peleando por objetivos importantes y necesita a los futbolistas que estén en mejor momento. Así funciona la competencia. Ahora la gran pregunta es, ¿Toro Fernández responderá cuando más lo necesita Cruz Azul? ¿O veremos un cambio en el ataque para buscar una nueva fórmula? Porque mientras esta discusión divide opiniones entre los aficionados, la máquina sigue avanzando en la Leagues Cup y cada partido comienza a definir quiénes serán los protagonistas de este nuevo Cruz Azul. La victoria contra Filadelfia ya quedó atrás. Ahora viene New York City FC. Y ahí todos estarán mirando una cosa. Si Toro vuelve a tener la confianza de Wiki, o si la presión de la afición termina cambiando el rumbo del ataque cementero. ¿Cruz Azul está a punto de tomar una decisión que puede cambiar completamente su mercado de fichajes? Porque mientras la afición sigue hablando de la victoria contra Filadelfia, del rendimiento de Toro Fernández y de las correcciones que necesita hacer Joel Wiki, en la Noria hay otro tema que genera mucha expectativa. La posibilidad de reforzar el equipo con nuevos nombres para el Apertura 2026. Y uno de los jugadores que más ha llamado la atención es Juan Brunetta. Pero ahora aparece una pregunta importante. ¿Cruz Azul realmente tiene todo listo para ir por el argentino, o todavía hay movimientos que deben ocurrir antes de poder lanzar una ofensiva definitiva? Porque en el fútbol, especialmente en México, no basta con querer a un jugador. Hay que acomodar piezas. Hay que revisar contratos. Hay que liberar espacios. Y sobre todo, hay que tomar decisiones pensando en el equilibrio del plantel. La situación de Brunetta es justamente eso. Una oportunidad interesante, pero que depende de varios factores. El mediocampista argentino aparece como uno de los nombres que más gustan dentro de Cruz Azul. Su calidad técnica, su capacidad para jugar entre líneas y su visión ofensiva lo convierten en un futbolista que podría darle algo diferente a la máquina. Porque seamos sinceros, cementeros. Cruz Azul tiene jugadores con intensidad, con fuerza física y con capacidad para competir. Pero en algunos momentos del partido falta ese futbolista capaz de romper una defensa cerrada con una jugada diferente. Ese jugador que recibe la pelota y obliga al rival a retroceder. Ese jugador que puede inventar una asistencia donde parece que no existe espacio. Y ahí es donde aparece Brunetta. Su perfil encaja con una necesidad que Cruz Azul ha mostrado en varios partidos, mayor creatividad en la zona ofensiva. Contra Filadelfia, por ejemplo, la máquina consiguió la victoria, pero también dejó momentos donde dominaba la pelota sin encontrar siempre la última decisión correcta. Y ese tipo de partidos son los que pueden decidirse con un futbolista de talento individual. Ahora, la afición debe entender algo. Que Brunetta sea un jugador atractivo no significa que Cruz Azul tenga que hacer cualquier cosa para contratarlo. Porque el mercado también exige inteligencia. La máquina tiene que analizar qué posiciones necesitan realmente ser reforzadas y cómo encajaría cada incorporación dentro de la idea de juego de Wiki. No se trata solamente de traer nombres importantes. Se trata de construir un equipo más fuerte. Y ahí aparece uno de los puntos más importantes, la salida de Eric Lira.
Si finalmente llega una oferta importante por el mediocampista mexicano y el club decide aceptar una transferencia, Cruz Azul podría tener una entrada económica importante y además abrir espacio dentro de la plantilla. Ese movimiento podría cambiar completamente el escenario. Porque una de las principales dificultades para buscar a Brunetta es precisamente la plaza de jugador extranjero. La máquina necesita liberar un lugar. Y ahí está el verdadero desafío. La directiva tiene que encontrar el equilibrio entre reforzar el equipo y mantener una plantilla competitiva. Porque perder jugadores importantes también puede generar problemas. Cruz Azul no puede pensar solamente en quién llega. También tiene que pensar en quién se va. Ese es el trabajo complicado de una directiva. Ahora, desde el punto de vista futbolístico, es imposible negar que Brunetta sería una incorporación que ilusionaría. Un jugador con capacidad para manejar los tiempos del partido. Con técnica para asociarse. Con talento para aparecer cerca del área. Y con experiencia suficiente para asumir responsabilidad. Pero también hay que preguntarse, ¿dónde jugaría? ¿Quién saldría del equipo? ¿Cómo acomodaría Wiki el mediocampo? Porque tener talento no garantiza funcionamiento. Hay equipos llenos de grandes nombres que nunca encuentran una identidad. Y Cruz Azul necesita justamente lo contrario. Necesita jugadores que encajen en una idea. Que entiendan cuándo atacar. Que sepan cuándo presionar. Que ayuden cuando el equipo pierde la pelota. Ese es el verdadero valor de una contratación. No solamente el nombre, sino el impacto que genera dentro del sistema. Y por eso la posible llegada de Brunetta debe analizarse con calma. Puede ser un fichaje que cambie la cara ofensiva de Cruz Azul. Puede darle soluciones que hoy hacen falta. Pero todo depende de cómo se acomoden las piezas. La afición ya está ilusionada. Y es normal. Cuando aparece un jugador de este nivel relacionado con la máquina, la gente comienza a imaginar escenarios. Un mediocampo con más creatividad. Más oportunidades para los delanteros. Más variantes ofensivas. Pero ahora toca esperar los movimientos reales. Porque el fútbol no se gana con rumores. Se gana con decisiones correctas. Y Cruz Azul está en un momento donde cada decisión puede marcar la diferencia entre ser un equipo competitivo o quedarse corto. La temporada apenas comienza. La Leagues Cup sigue avanzando. Y mientras Wiki trabaja en mejorar el funcionamiento del equipo, la directiva tiene una tarea enorme por delante. Porque el mensaje de la afición es claro. Si Cruz Azul quiere pelear por títulos, necesita una plantilla preparada para competir contra cualquiera. Y ahora la pregunta que queda en el aire es, ¿será Juan Brunetta el jugador que llegue para darle ese salto de calidad a la máquina? ¿O aparecerá otro movimiento inesperado antes del cierre del mercado?